Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos el que hayáis querido participar en este día tan gris y tan lluvioso, tan incómodo para salir de casa, el agradeceros el que hayáis querido venir. Deciros que esta primera parte de esta mañana tiene solamente la pretensión de dar unas pequeñas pautas que nos ayuden a vivir la Cuaresma. Lo hemos querido llamar el anuncio de la Cuaresma, como el pregón de la Cuaresma. Es como anunciarnos lo que significa la Cuaresma, para que la vivamos en la medida de lo posible, pues con profundidad y sentido. ¿Cuántos años llevamos celebrando la Cuaresma cada uno? Muchos, ¿verdad? Pues este año el Señor quiere que vivas la Cuaresma de una manera muy especial. El Señor quiere que este año vivamos la Cuaresma con intensidad. ¿Por qué? Porque hoy es el día de salvación. Porque hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque cada día es nuevo. Porque el Señor quiere que experimentemos, que profundicemos, que actualicemos el sentido de la Cuaresma cada año y este en concreto. Por eso no queremos más que dar unas pequeñas pautas, como os decía, para vivir la Cuaresma. Tenemos algo en contra para poder vivir bien la Cuaresma, a mi modo de ver, y es que en el subconsciente colectivo tenemos introducido en nuestro intelecto que la Cuaresma es así algo como triste, algo así como un tiempo gris. Hay que pasar, hay que soportar la Cuaresma para llegar al tiempo de la luz, que es la Pascua, y nada más lejos de la realidad. Fijaos que incluso socialmente también se nos quiere imponer este criterio. Antes de comenzar la Cuaresma tenemos el tiempo de los carnavales, ¿verdad? El tiempo de la fiesta, de la luz, de la alegría, para que cuando terminen, pues sufrir con paciencia la Cuaresma que nos viene encima, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. Sin darnos cuenta, como os digo, hemos centrado la Cuaresma en lo que tenemos que hacer. Y siempre que llega el tiempo de la Cuaresma nos preguntamos lo mismo: ¿qué tenemos que hacer? Hemos reducido la Cuaresma a lo que nosotros hacemos. Todavía peor, a lo que no podemos hacer. Llega la Cuaresma y tenemos que tener en cuenta que hay cosas que no podemos hacer. No podemos comer carne los viernes, tenemos que ayunar algunos días, tenemos que privarnos de cosas. Hemos reducido la Cuaresma a lo que no podemos hacer, a lo mucho, a lo más, a lo que debemos hacer, como si la Cuaresma fuese algo que depende de nosotros. Como os digo, no hay nada más lejos de la realidad. También nos pasa que hemos reducido la Cuaresma a cuestiones morales, a una cuestión ética. No sé si os pasa a vosotros, ¿verdad? Pero suele ocurrir. A ver si este año en la Cuaresma consigo no enfadarme con mi marido. A ver si consigo dejar de fumar este año, hombre. A ver si consigo en esta Cuaresma, se lo he ofrecido así al Señor, abandonar este hábito que me hace daño. Al final lo reducimos a cuestiones morales, a cuestiones éticas, que no digo que no sean importantes, claro que hay que dejar de enfadarse con el marido, pero eso no es la Cuaresma. La Cuaresma es algo más. No caigamos en la tentación de reducir la Cuaresma a una cuestión moral, porque la conclusión es que siempre o casi siempre saldremos frustrados, porque nos volveremos a encontrar enfadándonos con nuestro marido pasado mañana, nos volveremos a encontrar fumando de nuevo después, nos volveremos a encontrar luchando contra ese hábito que nos hace daño,
y siempre frustrados. No, la Cuaresma no es eso. Decía en la primera lectura del miércoles de ceniza, el profeta nos decía: rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. Quedarnos en lo otro es rasgar las vestiduras, quedarnos en lo superficial, quedarnos casi en lo anecdótico. No, rasgad los corazones. La Cuaresma va de rasgar el corazón, de transformarme interiormente, de dejarme transformar en mi interior, en todo lo que soy. Dejaos reconciliar por Dios, decía el apóstol también. El apóstol lo tenía claro. No nos dice reconcíliate con Dios. Haz el propósito, el buen propósito de reconciliarte con Dios. No. Dice, dejaos reconciliar por Dios. Ese es el sentido profundo de la Cuaresma. Dejarnos hacer por Dios, no hacer nosotros cosas por Dios. ¿Notáis el matiz, no? Distinto. No se trata de hacer, sino de dejarse hacer. Esa es la clave de la Cuaresma. Se trata, por tanto, de favorecer la conversión. Se trata de buscar ese cambio profundo. Dejar que sea Dios el que recupere su lugar en tu vida. Ese es el sentido profundo de la conversión a la que nos llama la Iglesia en Cuaresma. El término que utiliza el Evangelio en griego es metanoia. La metanoia, en griego, no es un cambio de hábitos, no es hacer cosas distintas. La conversión a la que nos llama la Cuaresma es un cambio existencial, es un cambio del corazón, con todo lo que eso significa. Decía Guardini, metanoia es una transformación profunda del corazón y de la mente, de manera positiva, no de manera negativa. Es un examen de toda actividad vital y una transformación de la manera como te ven y aceptan las personas y las cosas. En el fondo, la metanoia, la conversión, es eso que Jesús nos dice, que viene en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Esa es la conversión. La conversión, por tanto, no es hacer cositas. La conversión es un cambio radical de vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios, amar a los hermanos y amarse a uno mismo. Son las tres patas de la conversión. No hay una auténtica conversión si no se dan estas tres realidades. Como decía el apóstol, no puedes decir que amas a Dios a quien no ves si odias a tu hermano a quien ves. No puedes decir que amas a Dios si no te amas a ti mismo. Se tienen que dar las tres cosas: amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno mismo. Desde aquí podemos entender estas tres realidades que la Iglesia nos ofrece en el tiempo de la Cuaresma: el ayuno, la oración y la limosna. Hemos reducido estas tres realidades a hacer cositas. El ayuno es no comer, la limosna es dar y la oración es calentar el banco. No, ni eso es la oración, ni esa es la limosna, ni ese es el ayuno que agrada al Señor. ¿Qué es el ayuno?
¿Y para qué nos puede servir en esta metanoia, en este cambio radical de vida? Dice San Pablo a los filipenses, su Dios es su vientre. No piensan más que en las cosas de la tierra. Su Dios es su vientre. Esto es un poco radical, pero es que nos pasa, ¿eh? ¿Por qué ayunamos? ¿Porque el comer no sea bueno? Evidentemente no. Es un don de Dios el tener alimentos con los que vivir. Es un regalo que Dios nos hace el poder alimentarnos. El comer es bueno. ¿Por qué nos privamos de comer? Pues porque en cuanto nos descuidamos, recibimos el don, que es el alimento, y nos olvidamos del que nos lo ha dado, que es Dios. Comemos y nos olvidamos de Dios, con todo el simbolismo que tiene el comer. Nos quedamos con las cosas que Dios nos da y se nos olvida que nos las ha dado Dios. Todos tenemos experiencia de que empezamos a valorar las cosas cuando carecemos de ellas. Lo hemos vivido en tiempos de pandemia, ¿verdad? ¿Cuánto hemos valorado el estar con los demás? Cosa que no valorábamos antes, porque lo teníamos todos los días. ¿Cuánto valoramos tener salud? ¿Cuánto valoramos poder experimentar un abrazo? Cuando nos lo quitan, cuando desaparece esa realidad de nuestra vida, nos damos cuenta de lo que la necesitábamos. Nos pasa igual con las relaciones, con las amistades. Cuando pierdes a un amigo, te das cuenta de lo que lo necesitabas. El ayuno es privarnos de estas cosas materiales para que tomemos conciencia de lo que lo necesitamos y de que es un regalo que Dios nos hace cada día. El poder vivir, el poder alimentarnos, el poder compartir con alguien. Para eso ayunamos en Cuaresma, para que no se nos olvide que nuestro Dios no es nuestro vientre, que el alimento es un don de Dios. Ayunando aprendemos a ser agradecidos por lo que tenemos cada día sin darnos cuenta. Pasa lo mismo con la limosna. La limosna que no es dar de lo que nos sobra. Muchas veces hemos reducido la palabra limosna, el término limosna, a darle un par de centimillos que llevo sueltos en el bolsillo a un pobre que me pide por la calle. Mira, eso es quitarte chatarra del bolsillo, pero eso no es una limosna. Dice muchas veces el Papa Francisco que la limosna es dar hasta que duela. Dar lo que te sobra no duele. Dar de lo que te sobra te quita un peso de encima y además te tranquiliza la conciencia. No es eso la limosna que Dios nos pide. La limosna es darte, es entregarte por completo. La limosna es amar a esa persona que te cuesta amar. La limosna es dar no solo de lo que te sobra, también de lo que necesitas. La limosna es la caridad, con mayúsculas. Una vez decía el Papa Francisco algo que llama poderosamente la atención. Decía, mirad los contactos de vuestro teléfono móvil. ¿A cuántos pobres tenéis entre vuestros contactos? Pues es posible que a ninguno. ¿Por qué? Porque en el fondo no nos interesan. Porque las personas que te interesan sí que las guardas en tus contactos. Es un signo, ¿verdad? No deja de ser un ejemplo, pero que habla por sí mismo.
¿Cuántos pobres son importantes en tu vida? No a cuántos pobres das una limosna, sino cuántos pobres son importantes para ti. Ese es el cambio que nos pide la conversión cuaresmal, ¿eh? Pasar de dar una chatarrilla que llevo en el bolsillo a entregar mi vida por alguien a quien valoro, a quien quiero. Todos recordamos ese pasaje de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Cuando le cambió la vida, esa conversión radical que experimentó en su vida. Bajaba de un tren en Calcuta, antes de fundar las las Misioneras de la Caridad, y se encuentra a un moribundo tirado en el andén, que cuando se acerca a ella le dice: tengo sed. A la Madre Teresa le rompió el corazón, porque descubrió en ese tengo sed al mismo Cristo en la cruz, diciéndolo: tengo sed. Y se dio cuenta que aquel que estaba en el suelo era el mismo Cristo, que le estaba gritando. De tal manera que aquel hombre dejó de ser algo anecdótico para pasar a ser el centro de su vida. Descubrir a Cristo en los pobres no es una metáfora bonita. Esa es la conversión a la que nos llama la Cuaresma. Mirar al pobre, mirarlo, de verdad, y contemplar en él a Cristo. Y el pobre no solamente es el pobre económico, ¿verdad?, o social. El pobre es esa persona que está sola, el pobre es esa persona que está pasando por un momento de depresión y que necesita compañía. El pobre es esa persona que tiene unas heridas de su historia tremendas y que no le aguanta a nadie, ni siquiera se aguanta a sí mismo. Ese es el pobre. Descubre a Cristo en los pobres que tienes alrededor y entrégate a ellos. Esa es la limosna a la que nos llama la Cuaresma. Como veis, es algo radicalmente diferente a sacar 3 céntimos del bolsillo y dárselo al que te pide en la puerta de la iglesia. Algo radicalmente distinto. Y en tercer lugar, la oración. Esta frase la repito siempre porque me cautiva. Decía Santa Teresa de Jesús que la oración es el cruzarse de 2 miradas que se devoran de amor. Esta es la oración que nos pide la Cuaresma. ¿Tu oración es el cruzarse de 2 miradas que se devoran de amor? ¿O tu oración se reduce, y hablo en primera persona, o tu oración se reduce a estar sentado en el banco un rato o a estar pensando en cosas antes o después de meterme en la cama? No, la oración es el cruzarse de 2 miradas, de 2 vivientes, tú y Dios, que se aman profundamente. Esa es la oración a la que nos llama la Cuaresma. También esta oración nos invita a preguntarnos: ¿dónde tengo puesta yo la mirada? ¿A qué dedico yo mi tiempo al día? ¿Dónde tengo yo puesto fijo la mirada de mi corazón? Porque muchas veces la tenemos puestas en otras realidades totalmente distintas que Dios, aunque sean buenas, Estoy tan preocupado por mi salud que no dejo de mirar por mi salud. Oye, pues deja de mirar tu salud y mira a Cristo. Estoy tan preocupado por mi trabajo que no veo más que mi trabajo. Oye, pues es tiempo ahora de dejar de mirar tu trabajo y mirar a Cristo. Estoy tan preocupado por este problema que tiene mi hijo que no veo más allá. Pues deja ya de mirar ese problema que tienes tu hijo y mira a Cristo. ¿Dónde tienes puesta la mirada? Porque si no tienes puesta la mirada en Cristo, tu oración se convierte en sacar el problema que tienes con tu hijo, en sacar a esa persona que te preocupa. Esa no es la oración. Mírale a Él. Mírale a Él. Para vivir esto, desde la parroquia, y ya termino,
para vivir esto desde la parroquia ofrecemos distintas realidades esta Cuaresma que os invitamos con todo el corazón a que lo vivamos, para poder vivir de verdad la Cuaresma. En primer lugar, ¿qué ofrecemos desde la parroquia para poder vivir la Cuaresma? Ofrecemos vivir la Eucaristía. Fundamental. Ahí está todo. Y fijaos que digo vivir la Eucaristía. No digo ir a misa, oír misa, venir a misa. No, vivir la Eucaristía. El que vive la Eucaristía vive eucarísticamente. El que vive la Eucaristía eucaristiza su vida, de tal manera que no hay nada de tu vida que quede fuera de la Eucaristía que celebras. Vivir la Eucaristía hace que eucaristicemos nuestra vida. Por eso no venimos a misa, no oímos misa, no vengo a misa, vivo la misa. Esa es la pretensión que tenemos, vivir la Eucaristía y vivir de la Eucaristía. Es el primer paso para poder vivir la Cuaresma. Evidentemente, sobre todo la Eucaristía dominical, de una riqueza en el tiempo de Cuaresma tremenda. Una riqueza en la palabra de Dios que se proclama en esa Eucaristía impresionante. Vivid la Eucaristía dominical. Preparaos con antelación para vivir la Eucaristía dominical. Y de la riqueza que tiene la Eucaristía dominical, recobra su sentido la Eucaristía diaria. La Eucaristía diaria no es más que la prolongación durante toda la semana de la Eucaristía del domingo. La Pascua de la semana es el domingo, y tiene tanta fuerza la Pascua dominical que se prolonga durante toda la semana en la Eucaristía diaria. Y de la misma manera, la adoración eucarística, que ofrecemos también desde la parroquia. Venir a adorar la Eucaristía es una prolongación de la Eucaristía. Es prolongar la Eucaristía que he celebrado en un acto de adoración. Es como si pudiera parar el tiempo y me quedo delante del Señor, presente en la Eucaristía, para adorarle. Eso es vivir la Eucaristía. También ofrecemos vivir la reconciliación. Dejaos reconciliar por Dios. Fundamental para poder vivir la Cuaresma y la vida, vivir reconciliados con Cristo. Lo hacemos con todas las posibilidades que tenemos en la parroquia, sobre todo en estas dos celebraciones comunitarias que tendremos en el tiempo de Cuaresma, a continuación y el último sábado de Cuaresma. Vivid la reconciliación. Muchas veces hemos reducido la celebración de la reconciliación en venir a contarle al cura mis pecados, como si eso fuera lo más importante. Permitidme que os lo diga, no nos importan vuestros pecados. Normal, ¿no? Es más, no, iba a decir que nos aburren, pero no nos aburren, pero entendedme, lo más importante no es que me contéis vuestros pecados. Uno puede contarle sus pecados al vecino si quiere. No, hay que dejarse reconciliar por Dios. Lo importante del sacramento del perdón es dejarse abrazar por aquel que más te ama y que te ama en tu pequeñez, en tu pobreza. Dejaos reconciliar con Dios. Ofrecemos también la posibilidad de contemplar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en el Vía Crucis, todos los viernes a las 6. Vivid el Vía Crucis. No lo viváis de forma rutinaria. Muchas veces pensamos que el Vía Crucis tiene por misión darnos pena por lo que padeció el Señor. Y como os decía antes, nada más lejos de la realidad.
Si el Señor lo que quisiera fuera que nos diera pena, nos pondría el telediario. Eso sí que da pena. Uno no contempla los misterios de la pasión del Señor para que le dé pena. Contempla los misterios de la pasión del Señor para que surja en él el agradecimiento, no la pena. Si sales del Vía Crucis y no sale en ti un gracias, Señor, por lo que has hecho por mí, es que no hemos vivido el Vía Crucis. Hemos visto una película, aunque sea escenificada por aquí por la Iglesia, una película más o menos cruel. Contemplar el Vía Crucis es entrar en los sentimientos de Cristo para experimentar el agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros. Os ofrecemos también 3 charlas cuaresmales. Lo tenéis en la hojita que se ha repartido, los horarios. 3 charlas cuaresmales orientadas a la esperanza. Esa esperanza que dice San Pablo, que no defrauda, que es el mismo Cristo. Vendrán a acompañarnos 3 teólogos que son 3 grandes espadas de la teología en Madrid y en España. En primer lugar, Margarita, una gran teóloga. Vendrá también Avelino, que fue vicario general aquí en Madrid y ahora es el párroco de la Concepción de Goya. Y vendrá Juan Carlos Carvajal, 3 grandes teólogos que van a compartir con nosotros lo que saben para ayudarnos a vivir en la Cuaresma este tiempo de esperanza. Esa esperanza que dice Benedicto XVI, que es una certeza de saber que Cristo ha triunfado para ti en tu vida. Pues animaos a participar también de las charlas cuaresmales. También ofrecemos los ejercicios espirituales. El último fin de semana de marzo de este mes nos marcharemos fuera el fin de semana a un pueblecito de la sierra, cuyo nombre no logro acordarme ahora, Miraflores de la Sierra, y ahí en una casa de ejercicios vamos a ponernos delante de Dios en silencio, con ese método de San Ignacio, reducido a un fin de semana, ¿verdad? Pero bueno, con ese método ignaciano, para dejarnos seducir por esa mirada que nos devora de amor. Animaos a participar también en los ejercicios espirituales. También tendremos conciertos que no son adornos. Tenemos 2 conciertos de Cuaresma y de Semana Santa que no son meros adornos. Es contemplar a Dios a través de la belleza del arte, de la música. Pues animaos a participar también. Conclusión, se nos invita a vivir la Cuaresma, porque hoy es día de salvación. Porque como dijo Jesús a Zaqueo, hoy Dios, la salvación, ha entrado en tu casa y nos invita a bajar del árbol. Y nos dice, baja de tu árbol, del árbol de tu soberbia, de tu arrogancia, de tu pensar que tú solo puedes salvarte. Baja de ese árbol, porque a ese árbol me quiero subir yo, nos dice Jesús. Jesús quiere bajarte de tu pecado para subir Él y redimirte y salvarte, porque hoy ha sido la salvación de esta casa. Pues animaos a vivir de verdad la Cuaresma, que no sea una Cuaresma más en nuestra vida, una de tantas, para lo mismo seguir mañana. Dejemos que Dios entre en nuestra vida, que nos transforme, que nos reconcilie, que nos ame profundamente, para que nuestra vida sea una conversión, una metanoia real, que podamos dejar que Dios ocupe de nuevo el lugar central de nuestra vida, que es el suyo y no el nuestro. Pues con este anuncio de la Cuaresma comenzamos también esta celebración comunitaria del perdón,
Va a ser breve, para que no nos alarguemos demasiado. Estaremos 4 sacerdotes confesando y disfrutemos de este perdón que el Señor nos regala. Os hemos dejado el mensaje del Papa para la Cuaresma y los horarios de la Cuaresma de la parroquia para que no se nos olvide y podamos venir a todos los que podáis. Animaos.